Esto ocurrió hace mucho tiempo, supongo que en 2006, y no podía tener más de 4 años en ese momento. Sin embargo, recuerdo vívidamente el miedo que sentí durante este encuentro. Era una mañana temprana de verano, y el sol ya estaba arriba, pero había poca gente afuera. De hecho, las calles estaban prácticamente desiertas esa mañana. Mi mamá decidió llevar a mi hermana, que tenía solo 1 año, sentada en un cochecito, y a mí, a tirar basura en la estación de basura. Cabe mencionar que la estación de basura está un poco apartada de las casas cercanas, lindando con uno de esos bosques profundos y oscuros del este de Suecia. Como solo tenía 4 años cuando esto sucedió, los recuerdos del incidente se han desvanecido bastante. Sin embargo, mi mamá recuerda todo. Dice que, al entrar en la estación de basura, inmediatamente tuvo una extraña sensación de estar siendo observada. Yo también recuerdo esa sensación. Me sentí inquieto, aunque no sabía por qué tenía miedo. Supongo que podía percibir el miedo de mi mamá. Caminando por esa apartada estación de basura, mi mamá de repente se detuvo y me dijo esto: mi nombre. Agárrate al cochecito lo más fuerte que puedas y no lo sueltes, pase lo que pase. Esa es mi memoria más vívida de esto y no creo que alguna vez olvide esas palabras. Al menos nunca olvidaré cómo me hicieron sentir. Fue como si mi sangre se congelara. Me quedé paralizado. Mi mamá sonaba firme, pero incluso un niño pequeño puede sentir cuando alguien está muerto de miedo. Mi mamá definitivamente tenía miedo de algo. El resto es solo un borrón. No recuerdo mucho más, aparte de lo mencionado. Así que dejaré que el resto de la historia sea contada desde la perspectiva de mi madre. Esta es la memoria de su experiencia, recordada lo mejor posible, pero en mis propias palabras. No muy lejos de donde estábamos había un camión estacionado con un hombre sentado en el frente. Nada inusual. Muchos camioneros paran a descansar al lado del camino, pero este hombre estaba mirando. No dejaba de mirar. Me miraba directamente, examinando mi cuerpo, con la mirada decidida de un depredador. Pegándonos a los 3 en su vista, parecía realmente complacido por el miedo que había infundido en nuestros rostros. Y sus ojos eran otra cosa, casi como si no pertenecieran a un humano, sino a un depredador en la sabana. Me sentí como una presa, atrapada en las garras de un león. No podía moverme. Fue entonces cuando me sonrió. Recuerdo esa sonrisa muerta, esos ojos fríos y calculadores, y la forma en que se lamió los labios, casi como si dijera: podría matarte si quisiera. Creo que este fue el momento, en este extraño encuentro, cuando mi mamá me dijo que me agarrara al cochecito, que lo agarrara fuerte y no lo soltara. Mi madre es una mujer pequeña, 160 centímetros y pesa solo unos 45 kilos, aproximadamente 5 pies, 100 libras, y el hombre con sobrepeso en el camión podría haberla dominado fácilmente. Más tarde, mi madre admitió que tenía miedo de que él saltara de la camioneta y la dejara inconsciente, posiblemente agrediéndola, o incluso secuestrándome a mí o a mi hermana de 1 año. Salimos corriendo de allí. No tiramos mucha basura esa mañana. Simplemente nos dimos la vuelta y caminamos a casa tan rápido como puede hacerlo una madre con un cochecito y un niño de 4 años a su lado. Nunca hemos hablado de lo que pasó ese día, hasta hace muy poco. El incidente siempre ha permanecido en algún lugar del fondo de mi mente como esa cosa rara que pasó cuando era un niño. Y cada vez que paso por esa estación de basura, tengo una sensación extraña en la boca del estómago. Esta es una historia larga, tengan paciencia. Hace 2 años trabajaba para una empresa como persona que mide casas. La mayoría de la gente no ha oído hablar de esto. Es donde esencialmente tienes un iPad y vas a las casas de las personas, dibujas planos de planta y mides habitaciones para proyectos de alfombras, pisos de madera. Cualquiera puede solicitar uno. Yo tenía 25 años en ese momento, una de las pocas mujeres que trabajaba en esta posición. En realidad, era muy buena en el trabajo, así que me daban mucho trabajo, y usualmente visitaba entre 10 y 14 casas al día conduciendo por varias ciudades. Esta casa era mi última casa del día, en medio de la nada, y estaba exhausta. Cuando llegué estaba increíblemente molesta porque el cliente no estaba en casa y llegó tarde a su cita. 10 minutos después, se detiene junto a mi coche. Era un hombre de mediana edad, calvo, vestido con ropa de trabajo normal de oficina, con corbata y todo. Parecía un poco incómodo, pero se disculpó y me dejó entrar en su casa.
Al entrar, la casa estaba increíblemente impecable y organizada, muebles mínimos, y olía a productos de limpieza. Al principio no me pareció extraño. Tenía 2 gatos descansando en la sala de estar. Primero empezó a actuar raro cuando me dirigió al primer dormitorio. Mencionó: «Vaya, a mis gatos les encantas. No suelen llevarse bien con los extraños así». Pero sus gatos literalmente no se movieron ni se acercaron a mí en todo el tiempo. Solo asentí y sonreí mientras empezaba a medir el dormitorio principal en mi iPad. Empezó a preguntar sobre los dispositivos electrónicos que estaba usando. «¿Ese aparato rastrea dónde estás?» Inmediata bandera roja. «Sí, y mi jefe sabe cuánto debe durar cada trabajo según el alcance del trabajo. Es una tecnología increíble». Mentí sin dudar. Él estuvo de acuerdo en que era increíble. «Cuidado, no toques el arma en la mesita de noche. Podría dispararse». Se rió. Hablar de un escalofrío inmediato. Miré desde mi iPad y, efectivamente, había una pistola en la mesita de noche. Supe al instante que debía comportarme como si nada de lo que estaba pasando me estuviera causando alarma. Me dirigió al segundo dormitorio y dijo exactamente lo mismo, advirtiéndome sobre un arma en la mesita de noche, que de hecho estaba allí. Este fue el momento en el que supe que estaba en peligro. Al principio pensé que solo era mi ansiedad alrededor de las armas, pero en este punto la tensión entre nosotros era innegable. Solo había 2 dormitorios en el alcance del trabajo. Me reuní rápidamente con él en la cocina y comencé a explicarle los siguientes pasos. Pero él me interrumpió. «¿Podrías medir las escaleras del sótano? Olvidé agregarlas a la lista, y creo que podría querer alfombrarlas en el futuro». Mi corazón se hundió, pero mi estúpido cerebro, condicionado por el servicio al cliente, no pudo encontrar una manera de decir que no. Me llevó a la puerta del sótano, y amigos, no hay manera de que él estuviera planeando hacer algo con estas escaleras. Eran escaleras de madera, en forma de L, bajando a un sótano sin terminar. Desafortunadamente, para obtener una medida precisa, tuve que bajar completamente hasta el sótano. Mientras tanto, él se quedó bloqueando la puerta con una sonrisa en su rostro, mencionando otra vez si mi jefe sabía dónde estaba, a lo que respondí brevemente que sí. Una vez en el sótano, examiné rápidamente la habitación. No había 1, sino 7 congeladores grandes alineados contra las paredes. En el centro de la habitación había una luz de techo colgante encendida, revelando un viejo televisor, cintas VHS esparcidas por el suelo y un viejo sillón reclinable frente al televisor. Detrás del conjunto, 2 estanterías blancas llenas de cintas VHS. En ese momento supe que una de 2 cosas iba a pasar. O me iba a dejar ir, o me iba a empujar por las malditas escaleras. Contuve la respiración. Puse una sonrisa en mi rostro en un intento de actuar para salir de esta situación, y comencé a subir las escaleras. Todo lo que podía escuchar era mi corazón latiendo en mis oídos. Él seguía bloqueando la puerta, sin sonrisa esta vez. Cuando llegué al 5.º escalón desde la cima, sentí que dudaba, lo que me hizo dudar también. La tensión era palpable, y finalmente entendí esa expresión. Para mi absoluto asombro y alivio, después de 4 segundos se hizo a un lado. Me dirigí directamente hacia la puerta principal, sin decir una palabra, cuando me detuvo otra vez diciendo: «Oh, antes de que te vayas, ¿no les darías un premio a mis gatos? Les caíste tan bien». Estaba sosteniendo una bolsa de premios para gatos. Rápidamente les di un premio a sus gatos, le agradecí y prácticamente corrí fuera de la casa, y definitivamente corrí hacia mi coche. En cuanto salí de su entrada, tuve el ataque de pánico más intenso y lloré. Intenté llamar a mi jefe, pero estaba en una zona sin cobertura. La verdad es que mi jefe no habría notado que estaba desaparecida durante al menos 24 horas cuando no planificara mi día de trabajo siguiente. Sí, eventualmente habrían descubierto mi ubicación, ya que era mi último lugar conocido, pero ya habría estado muerta. Sufrí PTSD por esta experiencia. No pude dormir durante una semana. Estaba petrificada de trabajar en mi trabajo, pero no tenía otra opción. Este día todavía me atormenta. Lo peor de todo es que estaba tan jodida, desordenada y en negación por la experiencia, que olvidé anotar su dirección. Entonces, un poco de contexto aquí. Mi padre estuvo en el ejército durante 21 años, se retiró y se mudó a un pueblo muy pequeño en el centro de Florida. Se aburrió después de un par de años, y aunque no necesitábamos el dinero entre su jubilación y lo que mi madre ganaba como contadora preparadora de impuestos,
Él quería volver a trabajar. Empezó a trabajar en varias estaciones de servicio, y al ser un pueblo pequeño, a los dueños no les importaba si yo iba allí y lo ayudaba a reponer los refrigeradores, o incluso a atender la caja registradora, siempre y cuando no vendiera cerveza ni cigarrillos. Todo esto tuvo lugar a finales de los años 80 y principios de los 90. La historia real que voy a contar tuvo lugar en 1990, y recuerdo bien la fecha porque fue poco después de mi cumpleaños, y siendo un joven de 15 años en Florida, acababa de obtener mi permiso de aprendiz. Mi papá me dejaba llevarlo de ida y vuelta al trabajo para que ganara algo de experiencia en la carretera, tanto de día como de noche. Estaba sentado en mi lugar habitual en una mesa que estaba colocada junto a las ventanas, con un libro en la mano, los pies apoyados y un Mountain Dew en la mesa junto con algunos bocadillos. Generalmente pasaba la mayor parte de la tarde de esa manera, leyendo libros y levantándome para atender la caja registradora o reponer el refrigerador en diferentes momentos. Recuerdo que miré hacia arriba porque algo me llamó la atención y me di cuenta de que una mujer caminaba hacia nuestro estacionamiento desde la dirección de la interestatal. La estación de servicio estaba justo en la I-75. Esto en sí mismo era muy extraño, porque donde estábamos ubicados, no veías a mucha gente caminando, y definitivamente no desde la dirección de la interestatal. Supuse que su coche se había descompuesto en algún lugar y venía a usar el teléfono para llamar a una grúa o algo así. Estaba completamente equivocado. Entró en la tienda, miró alrededor por unos minutos, y recuerdo que me dio una sensación extraña y escalofriante. Se acercó al mostrador y comenzó a contarle a mi papá una historia sobre cómo se había quedado varada y necesitaba un paseo hasta el próximo gran pueblo al norte de nosotros. Ocala era el pueblo, esto es importante. Mi papá le informó que estaba trabajando y que no había forma de que pudiera llevarla. Ella se dio la vuelta y me miró, y mientras miraba en otra dirección, mi papá captó mi mirada y negó con la cabeza sutilmente. Me confundí por un segundo, pero luego ella se volvió hacia mi papá y me señaló, preguntando si yo podía llevarla. Mi papá le respondió que solo tenía un permiso de aprendiz y que no podía llevarla a ningún lado y luego volver. Normalmente lo habría hecho, aunque fuera ilegal, porque ya lo había hecho algunas veces antes. No discutí con mi papá, ya que esto era completamente fuera de lo común para él. Normalmente era muy conversador con los clientes, pero por alguna razón fue casi brusco y despectivo con ella. Resulta que había tenido una mala sensación sobre ella desde el momento en que la vio caminar por el camino. Bueno, ella lo insultó por un minuto, y él básicamente le dijo que saliera de la tienda. Ella abrió la puerta de un golpe. Pensé que el vidrio se iba a romper por lo fuerte que la había golpeado, y luego salió de la tienda y bajó por el camino. La vigilé y continué observando mientras se dirigía de nuevo hacia la interestatal, y luego comenzaba a subir por la rampa hacia el norte. Casi un año después, estoy en mi habitación, a menos de una semana antes de mi cumpleaños número 16. Escucho a mi papá gritar desde la sala de estar: «Hijo, ven aquí y mira esto». Corro rápidamente hacia la sala de estar y veo a mi papá señalando la televisión. Miro la foto policial de la mujer en la pantalla y recuerdo de inmediato a la mujer que había estado en la tienda. Resulta que casi le di un paseo a Aileen Wuornos, quien más tarde fue condenada por ser una asesina en serie y luego fue ejecutada. Todavía tengo pesadillas sobre lo que podría haber pasado. Allá por el año 2000 o 2001, estaba manejando sola desde la casa de mi mamá en Colorado de regreso a Arizona. Estaba en una camioneta familiar y llevaba un escritorio que mi mamá me había dado, que había pertenecido a mi abuelo. Siempre he tenido miedo de manejar de noche pensando que hay alguien en el asiento trasero que va a atraparme. Esto puede deberse a haber visto demasiadas películas de terror o porque la paranoia de mi mamá se me pegó. Estaba en el ejército y manejaba mucho de ida y vuelta para visitarla. Ella se enojaba conmigo por dormir en áreas de descanso o estaciones de servicio, diciéndome que alguien iba a secuestrarme y matarme. Pero simplemente no quería lidiar con las molestias y los gastos de un motel la mayoría de las veces. Me desvío un poco, así que estaba manejando por un tramo vacío de la carretera, tarde en la noche, sin otros coches alrededor. Una camioneta roja se acerca por detrás, parpadeando sus luces y tocando la bocina insistentemente. Pensé que debía haber algo mal con mi coche, o tal vez algo estaba mal con el escritorio en la parte trasera. Porque
¿Por qué más estaría tan insistente en que me detuviera? Así que me detengo. Tenía 20 y tantos años y aún era un poco ingenua. Y salgo de mi coche. Mientras estoy saliendo, él está directamente detrás de mí, todavía parpadeando sus luces y tocando la bocina. Llegué a la mitad del coche. Planeaba ir a la parte trasera para ver qué podía estar mal con mi coche. Cuando me di cuenta, ¿por qué sigue tocando la bocina cuando ya estoy fuera del coche? Eso es raro. Luego él sale de su camioneta. Ahí supe que algo no estaba bien. Salté de vuelta a mi coche y me fui a toda velocidad. La siguiente salida estaba a unos 45 millas de distancia. Me siguió todo el tiempo. Tomo la primera salida y voy a un supermercado concurrido con una lavandería al lado. Había una ambulancia estacionada en la lavandería con las luces encendidas, y me estacioné junto a ella. Pensé que si había una ambulancia, eventualmente debería llegar un policía. El hombre se quedó en su camioneta en el estacionamiento del supermercado observándome todo el tiempo. Estaba aterrorizada. No quería salir de mi coche y me sentía como una idiota si tuviera que contarle a alguien lo que pasó. Esperé alrededor de 1 hora y finalmente se fue. Después de que se fue, esperé un poco más antes de continuar mi viaje de regreso a Arizona. Estuve paranoica y atenta a cualquier camioneta roja todo el tiempo. Avancemos unos 5 o 6 años. Estoy viendo misterios sin resolver o algún programa de crímenes similar con mi entonces esposo. Él sabía lo que había pasado ya que estábamos saliendo cuando ocurrió. ¿Y qué historia aparece? Una sobre un hombre en ese mismo tramo de la carretera, con una camioneta roja, que usaba esas mismas tácticas para que algunas mujeres se detuvieran, y luego las asesinaba. Estoy realmente agradecida de que mi instinto me dijera que algo estaba mal, y que volviera a mi coche y condujera. Esta historia le pasó a mi papá, y es una de las cosas más espeluznantes que he escuchado. Mi padre creció en un barrio suburbano tranquilo y seguro de Virginia con 2 hermanos mayores y 3 hermanas menores. Él y algunos de sus hermanos siempre caminaban hasta la parada del autobús e iban juntos a la escuela. Tenían algunos amigos del barrio con los que también se reunían. Un niño que se destacó del grupo se llamó Monte. Monte no era realmente un gran amigo, sino más bien un matón. A nadie realmente le agradaba porque era malo y siempre buscaba peleas. Un día, él y mi papá tuvieron un altercado físico. Mi papá no recuerda por qué. Y uno de los hermanos de mi papá tuvo que separarlos. A lo largo de los años, Monte siempre estuvo presente. Pero mi papá y los otros niños del vecindario siempre sintieron que había algo muy raro en él. Mi papá recordaba haberlo visto a menudo con moretones y rasguños y sin saber de dónde venían. A medida que crecieron, dejó de salir a jugar y finalmente abandonó la escuela secundaria. Mi papá se sintió un poco aliviado de que el matón del vecindario parecía haberse ido. Unas semanas más tarde, mi padre descubrió que Monte no había abandonado la escuela secundaria, sino que en realidad fue arrestado y enviado a una institución por violación, robo y robo de autos. Tenía 14 años en ese momento. Finalmente convenció a sus consejeros de que estaba mejorando y podía salir de la institución mental. Una vez que salió, violó y asesinó a 5 mujeres. Fue capturado y sentenciado a 5 cadenas perpetuas. Mi papá me contó esta historia mientras me mostraba la foto del anuario de Monte de la escuela secundaria. Creo que sus misteriosos moretones y rasguños se debieron al abuso dentro de su familia, o posiblemente incluso a que sus víctimas se defendieron. Piensas en las personas con las que creciste y en los acosadores de la escuela como personas malas que normalmente crecen y se dan cuenta del error en su forma de actuar. Nunca esperarías que ese matón de la escuela terminara siendo el asesino en serie de al lado. Si quieres leer más detalles sobre los crímenes de Monte, solo busca en Google Monte Riesel. Esta es una historia que me pasó cuando era niño y pensé en compartirla aquí. Nunca antes había compartido esto con nadie, así que allá vamos. Esto ocurrió alrededor de 2008, si mi memoria no me falla. Mi familia y yo acabábamos de mudarnos a Costa Rica y disfrutábamos pasar la mayor parte del tiempo en la playa. Una playa en particular que estaba cerca de un pequeño río encantador en el que me gustaba nadar. Fue en esta misma playa donde yo, de 9 años, encontré un cadáver flotando en el océano. Para dar un poco de contexto, había estado jugando en la playa, que pensábamos que era una playa relativamente segura, por lo que mis padres estaban más arriba. Qué equivocados estábamos en cuanto a que fuera seguro.
Recuerdo haber visto algo flotando en el agua, pero no estaba seguro de qué era. Así que fui a investigar y encontré a un hombre muerto flotando allí. Le habían cortado parte de la pierna. Era obvio que no se había ahogado. El hombre claramente había sido asesinado. Por esta época habíamos oído hablar de una reciente serie de asesinatos que habían ocurrido tanto en el lado caribeño de Costa Rica, donde estábamos, como en el lado del Pacífico. Los asesinatos se venían produciendo cada 6 meses, rotando entre ambas regiones del país, así que había motivos para suponer que este asesinato había sido cometido por la misma persona, ya que parecía encajar en la línea temporal. Hasta donde puedo recordar, los detalles del asesinato nunca fueron revelados en ninguno de los periódicos locales, solo que el hombre había sido un turista de Inglaterra. Así que no había manera de que alguien que no hubiera visto al hombre en la playa supiera los detalles de su asesinato. Al final todo pasó, y volvimos a esa misma playa. No puedo recordar un periodo de tiempo, pero definitivamente fue unos meses después de encontrar al hombre muerto que sucedió lo siguiente. Un día estaba nadando en el río con mi madre cuando un hombre muy extraño apareció. El agua nos sobresalta. Tenía un arpón en la mano y una máscara de snorkel. De todos modos, comenzó a hablar con mi mamá y creo que ambos nos dimos cuenta de que algo andaba mal con este tipo. Realmente no estuve prestando atención durante la mayor parte de su conversación, pero recuerdo que mencionó el reciente asesinato en la playa, y parecía conocer muchos detalles al respecto, que como mencioné anteriormente no estaban disponibles para el público. Casi parecía como si estuviera tratando de confesar que fue él quien asesinó al hombre, pero sin decirlo directamente. También habló de cómo viajó entre el lado Caribe y el Pacífico de Costa Rica, pasando medio año en cada lugar. Al final también tocaron el tema de a qué se dedicaba, y entró en gran detalle sobre cómo hizo las máscaras para la película Ojos Bien Cerrados, y que haría esas máscaras, y supongo que otras basadas en la vida real, emociones humanas, y que le gusta específicamente capturar la mirada del miedo. Este tipo nos desconcertó totalmente y realmente no sabíamos qué hacer. Finalmente regresó al río y se alejó nadando y afortunadamente nunca lo volvimos a ver. No sé si esto está relacionado o no, pero la extraña serie de asesinatos cesó repentinamente después de eso. Perdón por la publicación tan larga, también traté de encontrar el artículo sobre el hombre que fue asesinado para poder vincularlo, pero no pude encontrar información al respecto.